Antes de continuar, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar la campana de notificaciones. Así, no te perderás ninguno de nuestros videos y no olvides compartirlo, como dice en 2 Tesalonicenses 3:1, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada. Padre, gracias por tu palabra. Tú eres el Todopoderoso, Señor. Para ti no hay nada imposible ni difícil. Señor, pedimos que nuestra mente esté alerta, que estemos dispuestos a escuchar tu palabra, que sea clara, que alumbre nuestro entendimiento para comprenderla, Señor, para poderla ver claramente. Renueva nuestra manera de pensar, sabiendo que tu palabra se cumple y que tú no mientes, Señor. En Cristo Jesús, amén. Bueno, vamos a compartir, familia. ¿Sabías que eres justo? ¿Sabías que eres justo? Vamos a compartir. ¿Sabías que eres justo? Venimos compartiendo sobre el tiempo del fin. No podemos perder de vista eso del por qué estamos llegando a estos temas. Dios nos ha mostrado en qué tiempo estamos viviendo. Somos la primer generación que vemos cómo se inicia a formar el último imperio sobre la tierra de la profecía de Daniel. Los pies de barro, los pies de hierro, los dedos de barro, los dedos de hierro, el cual se está formando. ¿Desde cuándo se inició a formar? Desde el 2015 y va avanzando. Si no has escuchado las prédicas, ingresa a la página www.evangeliodelagracia.com y vas a la pestaña prédicas. Ahí vas a encontrar las prédicas sobre la profecía. Compartíamos que no nos debe dar temor, ni miedo, ni angustia el conocer en qué momento estamos viviendo, ni qué significa que el mundo va a estar dividido, y compartíamos que la manera de que se llega a un punto de encuentro es por medio de alianzas humanas. Las personas, los líderes del mundo se ponen de acuerdo. ¿Quién colocó eso en el sentir de los líderes? Dios. Apocalipsis 17:17. Conociendo todo eso, la profecía en Apocalipsis, cuando inicia el libro, dice: bienaventurado el que oye la profecía. ¿Por qué? Porque no nos va a tomar despistados, porque no nos va a tomar no conociendo y cayendo en el engaño del mundo. No, al conocer la profecía nos da seguridad, tranquilidad de un Todopoderoso, y que nos muestra cuál debe ser nuestro comportamiento en lo que se está formando. Entonces, hace 8 días hablábamos que Jesucristo es ese reino que se formó, que se instauró aquí en la tierra desde el momento en que Él resucitó. Y que el manual para disfrutar de ese reino se llama la gracia de Dios, la cual te fue dada desde antes de la fundación del mundo. Quiere decir que todos llegamos con Jesucristo el Señor, el reino en el interior, y el manual para disfrutar de ese reino aquí en la tierra, independiente de lo que se está formando en este momento. Ese reino se cumple, una vida que Dios te la brinda al llamarte a conocer la verdad. Y decíamos que esa verdad, ese reino es por fe, es por fe. Ese reino es por fe, y que en el reino hay unos que el fundamento no se puede quitar, y que íbamos a comenzar a compartir algo que no cambia, que permanece en el tiempo. Entonces Pablo vivió en el tiempo del Imperio Romano, pero cuando Dios llamó a Pablo y le reveló la gracia y la fue conociendo y disfrutando y aplicando en la vida, Pablo llegó a disfrutar del reino de Dios aquí en la tierra, pero en lo natural estaba el Imperio Romano. En lo natural se está formando algo, pero por fe Dios te llamó a que vivas en su reino, una vida que es real.
pero es por fe. Entonces decíamos que la fe, hace 8 días compartíamos que no era la fe, y decíamos que la fe es pero el oír, y el oír la palabra de Dios, que la fe es lo necesario para poder disfrutar del reino. Si no está la fe, es imposible, porque absolutamente todo el reino de Dios aquí en la tierra es por fe. No vivimos por vista, vivimos por fe. Y la fe se fortalece a medida que leemos la palabra. La fe es por el oír, y el oír la palabra. Como dice que hemos de vivir por fe, antes de continuar es importante saber quiénes somos. Y para eso vamos a ir a Romanos capítulo 1, versículo 17. Romanos capítulo 1, versículo 17. Dice: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Antes de vivir por fe, el versículo nos muestra quién es el que va a vivir por fe. ¿Quién va a vivir por fe? El justo. Entonces, ¿qué vamos a predicar? ¿Sabías que eras justo? ¿Sabías que era justo? Y oramos que eso sea claro y en nuestro entendimiento, que cada uno de nosotros somos justos. ¿Y qué significa ser justo? Porque dice, el justo vivirá por fe. Y eso ya lo ha dicho en Habacuc el profeta, el justo vivirá por fe. Entonces, es saber que somos justos y que sea claro en nuestro entendimiento esa parte. ¿Y por qué? Porque cuando uno no se siente justo, se siente indigno de Dios. No quiere hablar con Dios, no quiere leer la palabra, piensa que Dios no le escucha, que no le contesta, y se siente separado y lejano de Dios por lo que ha hecho, o por lo que piensa que es, o por lo que le dicen los demás. Entonces, hace 8 días recordamos una historia de un centurión que le dijo a Jesús: no soy digno que entres en mi casa. O sea, él no se sentía justo, el centurión. De pronto nosotros escuchamos la palabra justo, decimos somos justos, pero no nos sentimos justos. Y como no me siento justo, esa relación personal con Dios es muy intermitente o nula. Y la clave del reino, si usted quiere llamar una clave, recuerda que todo es por fe, y dice que Dios no habita en templos hechos manos de hombres, sino que habita en donde, que el cuerpo es el templo de Dios, y que Cristo vive en nosotros por fe. O sea, por fe Dios vive en ti. Y como Dios vive en ti, te llamó a que comiences esa relación y que eres justo, no por lo que haces, ni lo que has hecho, ni lo que te dicen los demás. Entonces, sentirnos justos es saber que Dios sí te escucha, que Dios vive en ti, y que no importa lo que el comportamiento pasado, Dios te llamó a que conozcas la verdad para que ese comportamiento sea modificado. La manera de que nuestro comportamiento se modifique es cuando Dios nos llama a conocer la verdad, alumbra nuestro entendimiento, pienso diferente, actúo diferente, porque la palabra nos muestra la verdad. Entonces, ser justo se va a ver reflejado en el comportamiento, porque como uno se siente malo, apartado de Dios, entonces nos da igual el comportamiento. Pues igual no siento el amor de Dios, no creo que Dios me ame, ¿sí? Entonces vivo en el mundo y me veo afectado por el comportamiento. Entonces, nuestro comportamiento es errado. Cuando Dios te muestra que eres justo, aparte que te sientes amado por Dios, sabes que Dios no te juzga, que no te condena, todo ese conocimiento de que eres justo por lo que Él hizo, se va a ver reflejado en el comportamiento, pero porque lo hace Dios. Entonces, vamos a ver 2 hombres
que la Biblia lo identifica como justo en el comportamiento, pero no por la capacidad de ellos, sino porque Dios era que hacía en ellos, en medio de unas generaciones bien complicadas. Lo que se está formando en el mundo ahora es algo que, si lo vemos de manera natural, uno diría muy difícil, porque los gobiernos son los que están impulsando todo el mensaje. Recuerda que es hierro y barro. Ni el hierro ni el barro tienen como fundamento la palabra. Entonces, ¿qué se va a promover en el mundo? Ideas terrenales, naturales del hombre, conclusiones del hombre, para que el mundo funcione bien. En medio de todo eso, hay una profecía que dice que el mal aumentará. O sea que cada día va a estar más compleja las situaciones, y uno dice, ¿cómo vamos a vivir? Pues el justo. ¿Y qué es el justo? Entonces vamos a ver dos historias de dos personas en medio de unas generaciones difíciles. Entonces la primera es Noé. Génesis capítulo 6, versículo 9. Génesis capítulo 6, versículo 9. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo. Era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. Cuando Noé no había ley, aún no había llamado Dios a Abraham. Cuando Dios llamó a Noé, aún no había sucedido el diluvio. Entonces Dios llama a Noé y dice que Noé fue perfecto, fue un varón justo. Y cuando usted ve antes de Noé, la historia de Noé antes, dice que en el mundo había la maldad y que la maldad estaba en aumento. Que la maldad estaba en aumento. Y dice que el pensamiento del hombre era de continuo el mal. En medio de esa maldad y de continuo el mal, ¿sí? En medio de esa maldad y de continuo el mal, como está de continuo está el mal, el pensamiento va al mal. En medio de esa generación tan perversa que estaba, si leemos, dice que no era justo, perfecto, en medio de las generaciones, en medio del tiempo que vivió, Noé fue un varón justo, perfecto. Pero Noé fue justo no porque él fuera muy valiente o su voluntad fuera muy férrea frente a al mal y las decisiones que tenía que tomar él. Noé era justo porque dice que Dios caminaba con él. Es decir, quien hacía que Noé fuera justo, ¿quién fue? Dios. Quien hizo que Noé caminara perfecto, apartado del mal, ¿quién fue? Dios. Dios lo llamó y Dios hizo en Noé desde afuera. Dios no vivía en el interior de Noé. No había ley. Pero el mundo, las generaciones que le tocó vivir a Noé, era de continuo el mal. El pensamiento del hombre era solo hacia el mal. Pero Dios, en medio de ese mal, de esas generaciones y cómo se comportaba la gente, Dios llamó a Noé y le dio un comportamiento diferente. ¿Y por qué? Noé caminó con Dios. Dios te llamó y Dios vive en ti. Ahora es totalmente diferente. Imagínate el privilegio nuestro. El otra persona es Lot. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo del 7 al 9. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo del 7 al 9. Y libró al justo Lot. Y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. ¿Sabe el Señor librar de tentaciones a los piadosos? ¿Sabe el Señor librar de tentaciones a los piadosos? Entonces Lot es una persona que vive muchos años después de Noé. Lot fue el que caminó con Abraham y que fueron tan prósperos que en un momento peleaban los
siervos de ambos y los que cuidan los rebaños. Entonces Abraham le dijo a Lot, debemos de separarnos. Y Abraham le dijo a Lot, escoja el lugar donde usted quiera ir. Y Lot escogió lo mejor, y eso mejor lo fue llevando poco a poco a Sodoma y Gomorra. En Sodoma, ¿cómo era la gente que vivía? De continuo el mal. Pero si identificamos Lot en medio de esa generación que le tocó vivir y esa ciudad, dice, y libró al justo. Y dice el versículo 9, sabe el Señor librar de tentación a los piadosos. Sabe el Señor librar de tentación. Entonces Lot, en medio de un pueblo que era de continuo el mal, que solo era el mal, Lot con la esposa y sus hijas vivieron diferente, se comportaron diferente. ¿Por qué? Dios hizo en ellos. Dios dice que libró a Lot. Dios libró a Lot, al justo. Dios lo hizo. No era que Lot fuera una persona con una voluntad, volvemos a repetir, férrea y dura, y que yo no me dejo contaminar porque soy muy inteligente. No. Y libró al justo Lot. Dios lo libró. Porque ante el mal, solo Dios nos puede apartar, guardar y afirmar. El mundo que se está formando, que son los gobiernos, recuerda, y que no es solo Colombia, piensa el mundo, todas las naciones están legislando hacia el mal. Y en el mundo cada día va a estar de continuo ese mal. Y nuestros hijos van a ir al colegio, a la universidad, a sus trabajos. Usted en su trabajo, su universidad, donde usted se mueva, va a recibir una información que estamos hablando del 2015, ¿sí? Que es un mensaje donde es el hombre tratando de organizar el mundo sin la palabra de Dios. En medio de todo eso está Dios que sabe librar al justo. Y en Romanos dice que el justo vivirá por fe. Entonces Noé, ¿cómo logró vivir justo y perfecto en medio de una generación que era de continuo el mal? Dios hizo en Noé. ¿Cómo hizo Lot con su esposa y sus dos hijas para vivir en una ciudad que era de continuo el mal, Sodoma? Dios los libró. Dios los llamó a Noé, Dios llamó a Lot, a su esposa, a sus hijas, y hizo en ellos. Dios te llamó para que se te des cuenta, para que nos demos cuenta que somos justos. Que somos justos. Y como somos justos, hay un comportamiento apartado del mal. Pero cuando uno piensa un comportamiento apartado del mal, uno dice, no, santo, apartado del mal, que no me ira, que no me emborrache, que no soy imposible, que no me dé envidia, que el odio, el resentimiento, la amargura, uno no se siente justo. Pero oramos al Señor que podamos ver que somos justos, así nuestro comportamiento haya sido equivocado. ¿Y por qué el comportamiento nuestro a veces no manifiesta esa justicia de Dios, que somos justos? Por ignorancia. Pablo dijo, por ignorancia hice lo que hice. Ignorancia no es malo, la ignorancia es que desconocemos algo. Y Dios nos llamó a conocer la verdad. Y esa verdad es que somos justos. Entonces, ¿cómo Noé y Lot vivieron en medio de unas generaciones bien difíciles, apartados del mal? Porque Dios hizo en ellos. ¿Dios para qué nos llamó? Que conozcamos la verdad, que somos justos y que Él es quien lo hace, ¿sí? Él es quien lo hace en nosotros. Entonces, en esa justicia... No, si ya conoce y sigue en el comportamiento, la palabra dice a alguien que si alguien conociendo la verdad continúa haciendo el mal, dice que solo le queda una expectativa de juicio. ¿Qué es la expectativa de juicio? La disciplina de Dios. Porque ya conoce todo, Dios le ha revelado y le queda una expectativa porque sabe que va a venir una disciplina. Sí, Dios al que ama disciplina y nos disciplina con un propósito, regresarnos al camino,
para disfrutar de esa vida que nos tiene, una vida maravillosa. Entonces, ¿qué pasa? El sentirnos justos. Entonces uno dice, ¿y cómo me vuelvo justo? ¿Cómo me siento justo? ¿Qué tengo que hacer? Entonces la buena noticia es que no tienes que hacer nada y lo que vamos a compartir. Estamos hablando de un tiempo y en los estudios bíblicos que la ley es la sombra de la verdad. La ley es la sombra de la verdad. Dios dio la ley a Moisés, es la sombra. Jesucristo trajo la gracia, es la verdad. La gracia es lo real, la verdad. Entonces, son las dos cosas que Dios le dio al hombre. Uno al pueblo de Israel, la gracia a todos los escogidos que están sobre la tierra desde que Él resucitó. Entonces, ¿cómo hacemos para hacernos justos? Noé no había ley y aún no había iniciado la gracia, porque la gracia inició cuando Él resucitó, pero Dios lo identifica como justo. Y Lot tampoco había ley, tampoco había llegado la gracia, ¿sí? Jesús no había resucitado, no había venido, y Dios lo identifica como justo. Son símbolos de mensajes de que quien lo hace es Dios. Quien hace eso es Dios. Quien nos permite vivir y caminar de esa manera es Dios. Entonces, vamos a ir a Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3, versículo 19. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. Vamos a hacer un alto ahí. Entonces, el hombre quiere ser justo y Dios dio la ley al pueblo de Israel. Solo el pueblo de Israel está bajo la ley. Pero a nosotros, donde crecimos y aún le dicen a la gente que están en la ley. ¿La ley para quién es? Solo para el pueblo de Israel. No más. No más. Entonces, dice él, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Entonces, está hablando que esa ley que dio Dios es solo para el pueblo de Israel, pero que el resto de la humanidad, recuerda, no conocía de la existencia de Dios. Antes de que Jesús resucitara, el resto de la humanidad no conocía de la existencia de Dios. Entonces, si la ley, todo lo que está en la ley es solo para el pueblo de Israel, y vamos a ver que esa ley no quitó el pecado, los ritos y ceremonias no lograban la vida eterna. Los ritos y las ceremonias los seguían sintiéndose en pecado y mal, apartados de Dios. Dios vivía afuera. Todo esto estaba en la ley. El resto del mundo, pues peor, porque ni conocía de la existencia de Dios. Romanos 3:20. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces, las obras de la ley, recuerda que es por obras, no es por fe. La ley son unos ritos, unas ceremonias, unas penitencias, unas fiestas del hombre hacia Dios. Pero ¿quién tiene que hacer esos ritos, esas penitencias, esas ceremonias y fiestas? Solo el pueblo de Israel. ¿Cuál es la confusión? Que le han dicho al resto de la humanidad que debemos de hacer esas cosas. Pero no todas, toman solo algunas. Y dicen que la ley es el fundamento. Es un error. La ley no es nuestro fundamento. Y la ley dice que ningún hombre será justificado delante de él. ¿Qué significa? Que ninguno de nosotros, ninguna persona, ni ningún israelita puede decir que por lo que él hace, el rito, la penitencia, la ceremonia, se va a sentir santo ante Dios, o se va a sentir con vida eterna ante Dios, o que él logró ser una vida perfecta sobre la tierra ante Dios. No lo puede hacer. El rito, las penitencias, las ceremonias, ¿para qué las colocó Dios? No para una vida perfecta, sino antes al contrario, para conocer el pecado, saber que estaban apartados de Dios,
saber que eran malos, que hacían malas acciones y que eso no le permitía tener una vida perfecta, una vida agradable en la tierra hacia Dios. Entonces, las obras de la ley no justifican delante de Dios. Si las obras de la ley que Dios le dio al pueblo de Israel no justifica al hombre, una conciencia limpia en el alma, que su conciencia usted esté limpio, tranquilo, eso no lo hace la ley. Por eso la conciencia de pecado. La persona que está en la ley, lo primero que hace cuando se acerca a Dios, le dicen es, confiese sus pecados. Tiene conciencia de pecado, es malo. Entonces, no es lo correcto. Si esa ley que dio Dios no justifica ante Dios a nadie, imagina todas las doctrinas, ideas que el hombre saca. Tampoco. Si Dios dio la ley y no justifica al hombre, lo que el hombre se imagina, menos. Entonces, saber que somos justos, pero la ley no justifica a nadie. Ahora vamos a leer Romanos 3, 21 al 23. Romanos 3, 21 al 23, y vamos a leer primero el 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Entonces, si nota, dice, aparte de la ley. Entonces, la ley es una cosa, y aparte que llegó, la justicia de Dios. La ley estaba, y dice, aparte de la ley, o sea, algo diferente a la ley. ¿Qué nos han dicho a nosotros? Que estamos bajo la ley o en la ley. Cuando vamos a la palabra nos muestra que aparte de la ley, que era el pueblo de Israel, llegó la justicia de Dios. Y esa justicia de Dios dice que está testificada, es decir, que la encontramos, los profetas contaron sobre ella, hablaron sobre ella. ¿Y qué hablaron en la ley y los profetas sobre la justicia de Dios? Pues ahí encontramos que Cristo iba a venir, que iba a tomar cuerpo y que iba a dar un sacrificio, ¿sí?, por todos nosotros, para librarnos del pecado, para bautizarnos, circuncidarnos, para hacernos justos. Entonces, la justicia de Dios está identificando a Cristo. Entonces, ¿qué es? Aparte de la ley, vino la justicia de Dios, que es la gracia. Aparte, entonces la ley está acá y aparte vino la justicia. La ley no la puedo mezclar con lo que vino, porque la ley es solo para el pueblo de Israel, solo para ellos, y ellos siguen ahí. Para el resto de la humanidad, ¿qué es? La justicia que se iba a manifestar, que es la venida de Cristo, lo que Él hizo, lo que en el próximo mes el mundo va a recordar, pero lo recuerdan año tras año y todo siguió igual. Estás en pecado. Y te recuerdan que murió y resucitó, pero te siguen diciendo que estás en pecado. No, un momento, si eres justo, no estás en pecado. Oramos que Dios nos permita ver que somos justos. ¿Pero por qué somos justos? Entonces, lo primero es que por la ley nadie puede ser justo, pero que vino la justicia de Dios, que es Cristo, que tomó cuerpo y fue al madero, que es la verdad. En la ley había un cordero, un animal, un símbolo, la sombra del cordero que era la verdad, que era Cristo, que tomaba cuerpo, derramó la sangre y te hizo santo, limpio. Entonces, esa división es la que dice en Juan: por medio de Moisés vino la ley, pero por medio de Jesucristo vino la gracia y la verdad. Entonces, volvamos a Romanos 3, 21 al 23. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Entonces, la justicia de Dios, ser justo, aparece que es por fe.
Todo el evangelio es por fe. Todo para poder ver y disfrutar el reino de Dios y disfrutar la gracia es por fe. ¿Qué es la fe? La fe es lo que hizo Dios, lo que dice Él, su palabra, lo que dice Él, no lo que hacemos nosotros, lo que Él hizo, lo que dice Él por fe. No tienes que hacer un rito, una penitencia, no tienes que ir a ningún lado. Fe es la seguridad de lo que dice Dios y no nos movemos de ahí. Si Dios, aquí dice la palabra, que la justicia de Dios, si la justicia de Dios por medio de ¿la fe en qué? En lo que hizo Cristo cuando vino y tomó cuerpo. Pero a nosotros nos repiten este versículo, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces usted no se siente justo porque recuerda que Adán pecó y todos pecaron. Y le dicen que usted está destituido de la gloria de Dios, porque ahí lo dice. Pero no leen el versículo que sigue, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Lo que hizo Cristo al tomar, restituyó esa gloria. Por eso dice que Él nos va transformando de gloria en gloria. Nosotros estamos en la gloria de Dios. Dios vive en ti, ¿sí? Entonces, uno pecó, pero Jesús obedeció. Uno transgredió, el otro obedeció. Cuando Jesús obedece y muere en la cruz y resucita, nos justifica. Eso es por fe. ¿Qué es justificar? Que nuestro espíritu, ¿sí?, ante Dios está limpio, santo y perfecto y podemos hablar sin temor. Por eso dice, podemos acercarnos confiadamente a Dios. Dios te ama, no importa lo que hagas. No significa que usted va a correr hacia el mal, porque a medida que Dios te muestre que te ama y que eres justo, limpio, santo, que te pueda acercar libremente a Él y que te ayuda, Él va a hacer en nosotros que nos apartemos del mal. ¿Cómo? Alumbrando nuestro entendimiento. Dios hizo que Noé se apartara del mal en medio de una generación que solo pensaban en el mal. Lot y la familia vivió apartado del mal en medio de una ciudad que solo era el mal. Un comportamiento errado, pero la familia no se vio mezclado en eso. Entonces, ¿quién logra eso? Dios. En lo que se está formando, si usted va a tratar de vivir apartado del mal en su propia capacidad, en su inteligencia natural, en que usted puede con su estructura, las corrientes te van a arrastrar. Y usted va a estar hablando lo que habla el mundo, que le está diciendo a la gente que eso que es malo ya es bueno. Recuerda que por profecía el mal se le dirá que es bueno y lo bueno se le va a decir es malo. Entonces, en medio de todo ese mensaje del mundo, si nosotros no tenemos en cuenta que Dios es quien nos justificó gratuitamente, o sea que lo necesitamos a Él, si no tenemos esa relación con Él, Noé caminó con Dios. Lot era su alma, dice que se sentía mal de todo lo que veía en la ciudad porque él era temeroso de Dios, tenía presente a Dios. Si nosotros no tenemos presente a Dios, la relación diaria con Dios cada día, el congregarnos, el estar en estudio bíblico, conocer la verdad, contarle a nuestros hijos que va a salir y va a encontrar una información diferente a la palabra como fundamento, como decirle que está destituido de la gloria de Dios, que Dios no existe, que Dios está afuera. No, eres justo, Dios vive en ti. Nunca te va a dejar, nunca te va a abandonar. Dios te ama, pase lo que pase, puedes acercarte a Dios, quien te va a ayudar en medio de las diferentes situaciones y circunstancias. Dios es el que le da vida a nuestra alma. Entonces somos justificados por la gracia de Dios. Y la gracia nos fue dada desde antes. Cristo vino, tomó cuerpo y todo lo que Él hizo es para que nosotros seamos justos. No necesitamos hacer ningún rito, ninguna penitencia, ni ninguna ceremonia para que Dios viva en nosotros. Para que Dios te escuche es independiente del comportamiento. Uno a veces, el comportamiento fue errado en cualquier momento,
estamos en el proceso y está el sentir nosotros de agradar a Dios, pero aparece el comportamiento errado, el grito, el odio, el resentimiento. Y eso, si se nos olvida que somos justos, eso lo que hace es no querer hablar con Dios. Eso lo que hace es no querer leer la palabra, no congregarme. Igual, pues vivo mal, igual pues, y sigo por ahí, sabiendo que Dios nos llamó a disfrutar de la verdad. Entonces, familia, ¿qué debemos de hacer? Es pedirle a Dios que nos muestre que nosotros somos justos por lo que Él hizo, ¿sí? Por lo que Él hizo, no por lo que nosotros hacemos. Pablo, que sí fue judío, en Filipenses capítulo 3, para que usted lo lea en la casa, Filipenses capítulo 3, del versículo 1 en adelante, versículo 3 del 1 en adelante. Los judíos tratan de justificarse ante Dios con la ley, pero es imposible, porque dice, nadie será justificado por la ley, por las obras o ritos. A nosotros nos han dicho a veces también que si usted hace un mal comportamiento, entonces que si usted hace una obra de caridad, usted va a mejorar su relación con Dios. No, imposible. Si Dios dio unas cosas en la ley y no mejoró nada en la relación con Dios, menos lo que el hombre se invente, menos. Entonces, Pablo, que sí fue judío, se encuentra con sus hermanos de raza y comienza a compartirles la gracia, y ellos le hablan de la ley. Le hablan de la ley y de lo importante. Entonces Pablo en Filipenses 3 en adelante dice que si alguien tiene de qué jactarse de la ley es él. Y comienza a hacerles un recuerdo a las personas de quién era él. Recuerda que él ya se llamaba Pablo, pero antes ¿cómo se llamaba? Saulo de Tarso, judío. Entonces él le cuenta quién era. Le dice, mire, si ustedes me van a hablar de la ley, le dice, pues que yo en la ley sí era irreprensible, era perseguidor de los que decían que Jesús era el Cristo, y era celoso de la ley. Era de la tribu de Benjamín, circuncidado el octavo día, hebreo de hebreos, fariseo de fariseos. O sea, él le dice, yo sí estuve en la ley, pero todo eso que hacía en la ley no me justificó ante Dios, no me hizo sentir bien ante Dios. Sentirnos bien ante Dios es muy importante, porque es la manera de acercarnos cada día a hablar con Él, porque Él es quien te va a ayudar en medio del mundo, de las circunstancias, hablando del mal. Solo Dios es el que nos aparta del mal. Recuerda la historia de Noé. Noé no era inteligente. Lo que pasa es que Dios lo apartó en una relación, y Dios hizo en Noé. Igual Lot. Igual cuando vas a la historia de Daniel. Daniel fue una persona que estuvo en el imperio babilónico y en el imperio medo-persa. Daniel vivió en los dos. Dios le mostró a Daniel los dos imperios que iban a en la tierra y que iba a estar. Entonces Daniel no se frustró, ni estuvo triste, ni estuvo amargado, ni Noé. Noé en medio de lo que vivió guardado. Y Daniel en medio de lo que vivió guardado por Dios. Y Daniel trabajó en ambos imperios. Hay que desarrollar el talento y todo. Solo que el fundamento que en su momento de Daniel era la ley, él la guardó. Él era temeroso de Dios. Pero Dios hizo en Daniel a tal punto que no le importó llegar a perder la vida por el nombre de Dios. Pero era porque Dios había hecho en Daniel, no la fuerza. ¿Y por qué? Porque Daniel tenía una relación personal con Dios. Daniel oraba con Dios, hablaba con Dios 3 veces todos los días, no cuando llegó el problema. Nosotros tratamos de hablar con Dios cuando está el problema, se soluciona el problema y seguimos. Nos pasa lo de los leprosos, ¿sí? Los leprosos, Jesús, sánenos, sánenos todos. Y entonces los sanaron, los 9 que quedaron sanos se olvidaron. Ya me sané, ya no tengo problema. A disfrutar. Solo uno se devolvió a corregir el camino. Entonces,
ser justo es saber que el que lo hace es Dios, esa vida apartada del mal. Entonces, Pablo les dice que él era eso. Pero mira lo que dice en Filipenses capítulo 3, versículo 9. Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Nosotros, nuestro comportamiento va a ir siendo cada vez acorde a la voluntad de Dios, no porque seamos muy inteligentes o porque seamos muy fuertes de voluntad y porque nosotros somos los que nos comportamos así de bien. No, tenemos que descansar, no somos nosotros. Es Dios quien te llama, te alumbra el entendimiento y es por fe. Él hace en tu vida, ¿sí? Y te libra de tentación como lo hizo con Lot. Dice la palabra que Dios es justo y como aparece la tentación, Dios coloca la salida. Como está la tentación, Dios coloca la salida. Y dice la palabra que no te va a dejar tentar más allá de lo que cada uno pueda soportar. Entonces, ¿cómo vamos a caminar en el mundo apartados del mal? Sostenidos en un fundamento que es por lo que Él hizo, por fe, no por lo que nosotros podamos hacer. Apartados del mal son todas las obras de la carne. Ejemplo, la idolatría, la hechicería, el pleito, la contienda, todas las obras de la carne. Entonces Noé caminó perfecto. Lot tuvo una vida en medio de ese mundo apartado. Dios es el que lo hace. Entonces Pablo dice, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley. No es que yo soy bueno porque mire yo lo que hago, mire yo, sea como yo. Cuando vamos y vemos que Dios nos hizo justos, mire mi comportamiento por lo que Él hizo. Mire lo que está haciendo Dios en mi vida y Él hace en tu vida. La palabra actúa en los creyentes, Dios haciendo en nosotros. ¿Qué tenemos que ver? Que Cristo vino y tomó cuerpo y lo que Él hizo, Él lo logró. Te hizo justo. ¿Qué es hacerte justo? Te llamó para que te des cuenta que eres limpio y que puedes acercarte a hablar con Dios libremente a toda hora, que vive en ti, que nunca estás solo, que no te dejará, que no te desamparará, que te guía, que te guarda, que te aparta del mal, que no te va a dejar tentar más allá de la capacidad de cada uno. Yo no sabía eso. Yo pensé que la tentación era mayor. No, la palabra dice que a cada uno se nos presenta lo que podemos soportar. Pero eso soportar es ¿con quién? Con Dios. No tu esfuerzo. Necesitamos cada día hablar con Dios. Cada día lo necesitamos a Él porque Él es quien te hizo justo. Es por fe. Entonces, como es por fe, yo ya me doy cuenta lo importante de la relación con Dios. Y animo entonces a los hijos, en la familia, que cada uno hable con Dios. Que debemos de hacerlo. En la congregación debemos de orar, en las casas. La oración familiar, cuando usted almuerza, cuando en la noche o algo, pero la oración personal de cada uno debe de estar. Cuando los niños están pequeños, enseñarle a orar. Porque va al colegio y le muestran es un ídolo. Y le muestran son rezos, repeticiones. Si usted en su casa no le enseña a orar a su hijo, afuera no le van a enseñar eso. Si usted en su casa no le dice a su hijo que es justo, que Dios vive en él, que le ama, le cuida, le aparta, afuera no le van a decir eso. En los trabajos, cero Dios, allá no se puede ni nombrar. Y en las universidades y colegios, tampoco. En la casa es donde entonces mira la labor tan importante como padres. En este tiempo donde se está formando el último imperio, Dios, la verdad, la gracia, somos nosotros los colaboradores de Dios quien debemos de contarle a nuestros hijos y orar por ellos para que Dios haga en sus vidas. Porque al final es Dios quien podemos ver lo que Él hizo. Entonces eres limpio, entonces usted comienza a verse limpio. Es como cuando usted llega y ahora que están de moda estas fiestas que son de acuerdo a
¿cómo se llama? Le dicen, vayan todos de negro, de blanco, de rojo. Ah, fiestas temáticas, muchas gracias. Entonces las fiestas temáticas, entonces usted le invitan todos de blanco. Y usted se viste de blanco de pies a cabeza, sombrero, zapato, todo de blanco. Y usted se para ahí al espejo y se ve limpio, se ve pulcro. Y usted de ahí sale y a llegar a la fiesta, ¿y usted cómo se va? Con cuidado, con cuidado, con cuidado, con cuidado, ¿de qué? No, que no me caiga nada, me dañe lo blanco, que no, absoluta, y usted se va con cuidado. Y si su medio de transporte es una moto, consigue un taxi. O usted, o un amigo que lo recoja. Pero usted no se va a ir porque el riesgo que le pase algo en la moto es muy alto. No, usted no puede llegar allá. Mire todo lo que hacemos al colocarnos algo blanco. Pero usted hizo una actividad de deporte o algo, o barrio, y anda todo sucio y sale y va caminando y hay un charco y hay un carro, a usted no le importa, que me eche, igual estoy todo sucio, que me caiga más mugre, me da igual. Pero si usted está de blanco y usted ve el charco y ve el carro que va a pasar, usted se para acá, que pase primero. Usted se cuida, porque usted ¿cómo quiere llegar a la fiesta? Intacto, porque es blanco, usted no puede llegar a vano del mugre, es blanco. Eso que sucede en algo exterior es lo que sucede en nuestra mente. Si no nos vemos justos, igual, pues borracho hoy, mañana igual mantengo borracho, pues igual lo mismo. Odio, resentimiento, ira, malas palabras, groserías y ofensas, todo el mundo habla así, pues igual, me da lo mismo, todo el mundo. Los líderes cómo hablan, los cantantes cómo hablan, los artistas cómo hablan, los deportistas, el obrero, el que estudió, el que no estudió, el que es de un país, el de todos hablan igual, palabras soeces, groserías. ¿Por qué? Porque nos sentimos sucios. Justos es opuesto a sucio. Justo es que eres limpio, y como eres limpio, entonces uno comienza a caminar. Así como usted se cuida de que no se ensucie, ¿quién es quien te cuida de que no te ensucies en esa alma? Dios. Dios caminó con Noé. Dios libró a Lot. Dios libró a Daniel. Dios hizo en José. Dios. Así como usted se cuida de no ensuciarse lo blanco exteriormente, esa es tu responsabilidad, en tu alma Dios lo hace. Porque la palabra purifica tu alma y usted cada día se va sintiendo más justo, más limpio, más puro. Uy, pues es santo. Uy, no, palabra no, nadie es santo, nadie es puro, nadie es limpio. ¿Qué dice la palabra? La palabra te dice que purifica tu alma, que eres limpio, que eres santo, que eres puro. ¿A quién le voy a creer? Pues es por fe. Que ahora mi comportamiento no lo manifieste, es diferente. Pero Dios nos llamó y a poco que la mente nos va alumbrando, su comportamiento es apartado del mal, limpio, justo. Bueno, su comportamiento va cambiando. Entonces, es muy importante, familia, tener en cuenta eso. Entonces, Pablo dice que su justicia es por fe en Cristo. ¿Qué es lo que él hizo? Entonces, hay un fundamento. El fundamento, recuerda que estamos hablando, ¿cómo vamos a vivir? Pues unos fundamentos que no cambian. Somos justos por lo que él hizo. Pero usted el próximo mes, el entorno social van a recordar que Jesús murió y resucitó. Pero usted ¿cómo sigue? Sucio. ¿Cómo sigue? En pecado. ¿Cómo sigue? Apartado de Dios. Un momento. Jesús murió y resucitó, ¿y cómo nos hizo? Justos. Él lo hizo. Y Dios nos llamó para que lo podamos ver. Él lo hizo en nosotros. Entonces, vamos a ir a Colosenses capítulo 2, versículo 8.
Este versículo hemos de tenerlo presente. Mira que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Mire que nadie lo engañe. Si la palabra dice que Él lo hizo, que nos hizo justos y es por fe, que eres limpio, santo, que Dios sí te escucha, que te puedes acercar confiadamente a Dios, que Dios te ama, que Dios es tu ayudador, que Dios tiene cuidado de tu vida, que Dios te aparta del mal, que Dios te muestra la salida ante la tentación, que no te deja caer, que te va a dar una vida maravillosa aquí en la tierra en medio de un mundo de engaño, es el fundamento que Él hizo. No, ojo con el engaño. ¿Cuál es el engaño? Las filosofías, las doctrinas del hombre, las tradiciones que no es según Cristo. ¿Qué es según Cristo? Cristo vino, tomó cuerpo y lo que Él hizo cuando murió y resucitó es verdad. Es verdad. Entonces Dios te lo muestra. Entonces, ¿qué es la fe? La certeza. Dios me mostró que soy justo, que me hizo limpio, santo y perfecto. De ahí no me muevo. La convicción, no me muevo. No que la gente dice que usted sigue en pecado. No. Certeza y convicción. No nos movemos. ¿De dónde? De una palabra. ¿Por qué? Porque Dios nos lo ha mostrado. Que el comportamiento aún no se ve manifestado. Estamos en el proceso. Pero ¿sabe qué es lo hermoso? Que si usted ve que es justo y lo que está haciendo Dios, lo que hizo Dios en tu vida, y cada día lees la palabra, porque la fe es por el oír la palabra, nuestro comportamiento va a ser modificado por conocimiento, Dios haciendo en nosotros. Pero ¿qué nos pasa? Nosotros a veces pensamos que con solo escuchar la palabra el domingo es suficiente. No. Dios te llamó a una relación con Él de cada día, de saber que hay un reino. Dios te llamó a un reino que es real, de una vida que Él genera, de gozo y paz, que Él la genera, y en eso te muestra que usted es justo por lo que Él hizo, o sea, usted es limpio. Entonces, Él es el que va a hacer en tu vida, guardándote y apartándote del mal, te va a guiar. Por eso dice el rey David, dijo, la palabra es lámpara y lumbrera. Lámpara y lumbrera. Entonces esa palabra está en ti, lámpara, esa alumbra esa alma para ver, oiga, lo que estoy sintiendo hacia envidia. Entonces la lámpara te alumbra y no te permite que se manifieste, que salga ese engaño, sino que aparezca el amor, la bondad, la paciencia, la fe. El fruto del Espíritu es lo que se va a salir de nosotros. Entonces, familia, para finalizar, entonces vamos a Gálatas 2:16. Gálatas 2:16. Sabemos que el hombre no es justificado por las obras de la ley. Mira cómo Pablo va llevando poco a poco y termina diciendo sabemos. Nos muestra que hizo Jesús cuando muere y resucita y termina diciendo sabemos. Oramos que hoy podamos ver y todos decir sabemos. Sabemos que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Así que nosotros también hemos creído en Cristo Jesús para ser justificados por la fe y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. ¿Para qué esto? Para que cada día sea más claro por qué Dios está levantando la congregación. ¿Por qué nos llamamos la gracia de Dios? ¿Por qué Dios te llamó? Para sacarte de la sombra, que es la ley, que es donde nos han dicho que debemos de estar, para mostrarte la verdad, que es la gracia. La ley es la sombra de la verdad es la gracia. ¿Y qué es la verdad? Que Cristo tomó cuerpo y lo que Él hizo lo cumplió. Él te justificó, te santificó, Él vive en ti. Eso es por fe. No hay manera de comprobarlo, familia. No hay una manera de que usted lo pueda ver. Sí, no, es fe. Dios vive en nosotros y nos va afirmando. Y usted mira, y lo importante es hoy. Ayer el comportamiento, lo que yo hacía, lo que hice, lo que dije, por ignorancia. Ahora, a medida que veo que soy justo, limpio, pues recuerde la fiesta
temática blanca, que usted se va con cuidado. Entonces ya en la vida oramos cada día porque sabemos que necesitamos de Dios, porque Él es quien te va a apartar del mal. Él es quien alumbra tu entendimiento. Él es quien te guarda, te cuida. Cuando a Jesús le dijeron, enséñanos a orar, uno de los apartes dijo, y no nos metas en tentación. Usted pedirle a Dios, no me meta en tentación. O sea, Dios, el Todopoderoso. Entonces Dios te llamó, que en medio de lo que se está formando, no es para, vamos a impedir que se formen el hierro y el barro. No se desgaste emocionalmente. Eso es desgaste emocional. O con el mensaje de las redes sociales en contra de que no aparezca la bestia, o que no se forme la globalización. No se desgaste. Lo único que usted va a entrar es en amargura, porque lo que usted va a notar es que a medida que pasen los años y las décadas, eso va a ser una realidad. Un mundo dividido donde se van a poner de acuerdo. ¿Cómo vamos a vivir en ese mundo dividido donde se ponen de acuerdo? ¿Cómo vamos a vivir? Con el fundamento, la gracia de Dios. ¿Y dónde comienza todo? Cristo vive en nosotros, la gracia es el manual, eso es por fe. Y para vivir por fe tenemos que saber que somos justos. Si no nos sentimos justos, entonces comenzar a vivir por fe. Uno dice, pero ¿por qué me cuesta a veces vivir por fe? Porque primero debes de sentirte justo. ¿Y qué es justo? Que eres limpio, santo, que no tienes que hacer absolutamente nada para agradar a Dios. Nada. ¿Por qué? Porque uno agrada a Dios es por fe. Dice, por fe sabemos que Dios existe. Sí, es por fe. No, es que mire cómo yo me comporto y por eso agrado a Dios. Eso es justicia propia. Y no es así. O sea, Dios te limpió y por eso te puedes acercar a Él. Sin intermediarios, Dios vive en ti. Entonces, en el hogar cada día debemos de compartir con nuestros hijos que somos limpios, que somos santos, apartados del mal. Apartados del mal en medio de una sociedad que nos presentan cosas como buenas y son malas, como principios que dicen, es que esto es moderno. Cuando usted va a ver, y siempre que le digan algo que es moderno, lo moderno es lo que no existía antes. Y lo que no existía antes era la tecnología. El pensamiento y las acciones que nos presentan como modernas, si usted va a ver, están desde el inicio de la historia de la humanidad. Están desde el inicio de la historia de la humanidad. ¿Qué es lo moderno? Es la manera de comunicarnos, eso sí es moderno. Entonces eso nos hace alerta, familia. No debemos de estar angustiados, ni preocupados, ni tristes por lo que se está formando en el mundo. No, tenemos que estar sabiendo que Dios te llamó a disfrutar de un reino donde usted es justo. Para vivir por fe tienes que sentirte justo. Oramos que hoy ha sido claro eso, que eres justo por lo que Él hizo. Cuando usted, los amigos, que usted las redes sociales, el próximo mes, que comienzan a recordar que Jesús murió y resucitó y que siga en pecado, usted haga no, yo no estoy en pecado, estoy justo. Pero usted lo que hizo, no, hable con Dios, siéntase justo por lo que Él hizo. No mire su comportamiento pasado o lo que aún hace, no, lo que Él hizo. ¿Qué nos falta en nosotros? Es que nuestra mente sea alumbrada para verlo claramente y dejar esas acciones. ¿Quién va a hacer eso? Cristo el Señor que vive en ti. Así, familia, que lo que viene es sobrenatural, lo que viene es maravilloso. Dios haciendo en cada uno de nosotros, Dios apartándote del mal. Mira eso, Dios guardándote, Dios guiándote sobre la tierra para una vida plena, que usted, su alma se siente satisfecha por lo que Él hizo, donde usted disfruta de todo lo que Dios te da. A eso Dios nos llamó. Y recuerda que Dios no miente y su palabra se cumple. Así que vamos a orar, vamos a alabar al Señor, a glorificar su nombre. Y recuerda que somos justos por lo que Él hizo, no por lo que hacemos nosotros, por lo que Él hizo. Padre, tú conoces las circunstancias, las situaciones que están presentes en cada hogar, en cada persona, Señor. Conoces las necesidades, Padre.
Tu palabra dice que no nos dejas avergonzar. Tu palabra dice que tú eres fiel, que para ti no hay nada imposible ni difícil, Señor. Señor, te clamamos para que pronto llegue esa respuesta, para que pronto llegue esa solución, pero no para abandonar y dejar la relación contigo, sino al contrario, Señor, para ver tu misericordia y tu amor, para afirmarnos más en esa relación contigo, para cada día apartar tiempo de leer la palabra y poder echar las angustias en ti, poder presentar nuestras peticiones ante ti, Señor. Padre, pedimos para que en cada hogar, cada familia, cada persona, Señor, tengan ese tiempo a solas contigo, que sean hogares donde se ore, donde el primer recurso sea hablar contigo, buscar tu dirección, sabiendo que tú eres un Dios que responde, porque no mientes. Tu palabra dice que oyes nuestras oraciones, y como las oyes, las respondes. Y no solo eso, sino que esa respuesta viene mucho más de lo que cada uno ha pedido y lo que cada uno entiende, Señor. Padre, te pedimos por la salud de cada persona. No importa el diagnóstico o lo que se sienta, Señor, ni el tiempo que se lleve. Tú eres el Todopoderoso. Tomaste cuerpo y te humillaste a sí mismo, Señor, con muerte y muerte de cruz. Dice que en tu cuerpo te llevaste las enfermedades, que por tu llaga hemos sido curados, Señor, y que sufriste nuestras dolencias. Padre, pedimos que esa palabra se haga verdad en cada uno de nosotros. Nueva piel, nueva sangre, Señor, que cada órgano, cada neurona funcione adecuadamente, que funcione como corresponde, Señor, porque tú lo hiciste al tomar cuerpo, porque nos has llamado a una vida por fe, viviendo por lo que tú hiciste, Señor, para escuchar los milagros de sanidad, los riñones, que funcionen adecuadamente, el sistema reproductivo, sistema digestivo, Señor, el respiratorio, la sangre, el corazón. Hacerlo nuevo. Si algo está funcionando mal, hacerlo nuevo, Señor, porque tú eres el Todopoderoso. Nos has llamado a disfrutar de tu reino aquí en la tierra, a disfrutar de tu poder, Señor. Padre, igual pedimos por la provisión, para que cada hogar, Señor, llegue esa provisión, el empleo, el ascenso. Que cuando llegue esa provisión nos dé sabiduría para administrarla conforme a tu palabra. Que los negocios que están existentes, Señor, los respaldes para que crezcan, para que mucha gente sea empleada, que sea de bendición para muchas familias, Señor. Por las personas que están orando por ideas de negocio, para que seas tú, Señor, guiándoles, respaldándoles. En medio de un mundo que habla de escasez, ver tu provisión, una provisión que se ve diaria, una provisión que suple las necesidades de cada familia, que no falte nada, Señor. Padre, pedimos por la transformación de cada uno de nosotros, que cada día sea más clara la palabra de gracia, que somos justos por lo que hiciste, que la ley es la sombra, Señor, que nos ha llamado a vivir en la verdad, que es una vida de fe. Por lo que hiciste, que sea claro de cómo nos hemos de sentir, para que se manifieste en nuestra manera de actuar, Señor. Que seas tú haciendo en cada uno de nosotros como dice tu palabra. Que tu palabra sea cada día, Señor, purificando nuestra alma. Padre, pedimos por cada joven, por cada niño en la congregación, para que lo enamores de ti, para que seas tú alumbrando su entendimiento y apartándolos de las doctrinas del hombre, del pensamiento generacional, por la moda, la tendencia, Señor. Llámalos, afírmalos en la gracia que permanece para siempre, en tu palabra, Señor, que sea el fundamento de vida para ellos. Guarda de los vicios, de las malas amistades y guíalos, Señor. Padre, danos sabiduría en esta semana, sabiduría para enfrentar las diferentes situaciones, fuerza, valentía, Señor, porque sabemos que tú estás en nosotros
Y dice que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. En Cristo Jesús. Amén. Te invitamos a que compartas este mensaje para que la palabra del Señor corra y sea glorificada.